Hoy vamos a compartir con ustedes el último de los 7 mensajes que el Señor envía a las iglesias de Apocalipsis. La verdad es que durante algunas semanas hemos estado compartiendo con nuestra amable audiencia esta serie de temas sobre las 7 iglesias de Apocalipsis, y es así como hoy llegamos a este último mensaje que está dirigido a la iglesia de Laodicea. Y para ello vamos a leer entonces en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel en Laodicea. Laodicea era una ciudad comercial muy importante del Asia Menor en el primer siglo, y es un nombre compuesto por 2 voces griegas: Lao, que quiere decir pueblo, y dike, que quiere decir derecho, juicio o castigo. En otras palabras, sería castigo del pueblo o juicio del pueblo, o también podría ser gobierno del pueblo. Entre los años 50 y 60 de la era cristiana, se registraron en ese lugar una serie de terremotos que destruyeron prácticamente toda la ciudad. El emperador romano, por tanto, envió a preguntar qué se necesitaba para reconstruir la ciudad, y fíjese la respuesta que ellos le dieron. Le dijeron: rechazamos la ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos necesidad de ninguna cosa. ¿Qué le parece, no? Consuena con las palabras del verso 17 cuando el Señor le dice: tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, ellos rechazaron la ayuda de Roma. ¿Por qué? Porque decían: nosotros tenemos riquezas, nosotros tenemos lo suficiente para volver a reconstruir, para construir nuevamente la ciudad. Ahora, materialmente la ciudad tenía grandes recursos, porque, entre otras cosas, las oficinas bancarias de aquel entonces estaban generalmente en manos de los sacerdotes de los templos o de la institución del templo de algún dios. Y gran parte del recurso monetario se depositaba allí. Tenían además fábricas de telas y de alfombras. Tenían además una floreciente industria de vestimenta. En esa región existía una crianza muy concreta de ovejas negras, y la brillante lana negra se tejía para fabricar ropa especial que se vendía allí. Y además de esto, fabricaban un colirio para aquellos que habían atravesado el desierto y muchas veces llegaban con los ojos irritados por el polvo del desierto.
y ellos tenían allí esas gotitas que se echaban. Todas estas cosas son mencionadas por el Señor en esta carta. Fíjese cómo nos conoce el Señor. Y el Señor va a tomar esto y los va a orientar a la iglesia específicamente que estaba en la Odisea, la va a orientar en el plano espiritual mediante esta carta. Mención también se hace del agua tibia que allí había, considerando que no muy lejos de esta ciudad había unos manantiales termales de donde salía agua hirviendo. Se canalizó esa agua hacia la ciudad, de manera que cuando el agua hirviendo llegaba a la ciudad ya no estaba hirviendo, sino que llegaba tibia. Y esta agua se utilizaba para muchas cosas, baños dentro de la ciudad, usos domésticos, pero al llegar tibia nadie podía beber esa agua sin sentir cierta náusea por la condición del calor, especialmente del grado térmico con el que llegaba esa agua. Y por cierto, el Señor también va a tomar este elemento y va a llamar a esta iglesia como una iglesia tibia. Quiere decir entonces que todo el entorno social donde está esta iglesia condiciona el mensaje. Y aquí quiero hacer un paréntesis. No podemos interpretar las cartas fuera de su contexto social, el contexto social a la cual se escribe, porque muchas veces el contexto condiciona el mensaje. Hay principios que son trascendentes a los tiempos y a las culturas claramente, pero hay cosas que no. Y quiero aclarar esto, la Biblia siempre tiene la misma interpretación, pero su aplicación puede ser diferente de acuerdo con el tiempo y el lugar. La iglesia cristiana de la Odisea no se sabe exactamente quién la fundó. La historia tradicional de la iglesia dice que fue Epafras, un colaborador de Pablo oriundo de Colosas. Aunque bueno, esto no tiene mayor importancia. Simplemente el Espíritu Santo no dio la revelación en cuanto a quién fue el fundador. Pero creo que lo que realmente importa es que allí, en ese lugar, había una iglesia cristiana, una comunidad cristiana, y al parecer era una iglesia muy importante socialmente hablando. Una vez vista la iglesia, el entorno, veamos ahora la descripción que hace el Señor acerca de sí mismo, como remitente de esta carta. Aquí aparecen 3 títulos, y el primero de ellos es el Amén. Miren ustedes lo que dice Isaías 65:16. Dice: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. La versión bíblica de la Septuaginta o la versión de los 70, que es la traducción del hebreo al griego, en vez de decir el Dios de la verdad, dice el Dios del Amén. Es decir, el Dios que afirma contundentemente y cumple aquello que promete. Dios es garantía firme y fiel de su palabra, y el amén de Dios es Cristo, y en Cristo se garantiza el cumplimiento de todas las promesas hechas por Dios. Por eso en la Biblia dice, allí en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Quiere decir que todo cuanto Dios promete lo cumple en Cristo su Hijo. Él es quien revela la promesa y tiene poder para cumplirla. Es el Señor el que establece el mandamiento y tiene poder para ejecutarlo. Establece la reprensión y tiene poder para aplicar la correspondiente disciplina. Él es el Amén. Todo lo que Él dice es garantía. Todo lo que Él dice se cumple, es verdad absoluta. Pero hay algo más. Hay un segundo título de Cristo mencionado en esta carta. Dice que Él es el testigo fiel y verdadero. Y un testigo es aquel que da testimonio de un acontecimiento. Por cierto, alguien puede equivocarse en lo que dice y dar un testimonio diferente aunque no tenga mala intención.
Por ejemplo, un auto choca con otro auto por alcance y cuando llega la policía pregunta a los que están allí, ¿alguno de ustedes vio este accidente? Entonces hay dos que dicen, sí, yo lo vi. Y el primero dice, mire, pasa que el auto de adelante frenó bruscamente y el de atrás no alcanzó a frenar y lo chocó. Y el otro dice, no, el auto de atrás venía muy rápido, por eso fue que no alcanzó a frenar. ¿Se fijan? Ambos están prestando un testimonio verdadero seguramente, pero difieren entre sí. ¿Por qué? Porque es un testimonio subjetivo, es un testimonio a partir de lo que cada uno de ellos vio y cómo interpretó la situación. Pero Dios no se conforma con lo que hay en el exterior. El Señor también mira el interior de la iglesia. El Señor conoce lo que ocurre en la intimidad de aquella congregación y no testifica por apariencias, sino que testifica conforme a lo que Él conoce y ha visto. Bueno, Cristo vino al mundo, además, para dar testimonio de la verdad. Eso es lo que dice a Pilato allí en Juan 18:37. Dice, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y Pilato le dice, ¿pero qué cosa es la verdad? Bueno, Cristo, estimados, vino para dar testimonio de la verdad de forma absoluta, verdadera, aunque parezca redundante, porque Él es el camino y es también la verdad. Quiere decir que Dios conoce la intimidad. Él no testifica por apariencias. Él no testifica por emociones. Toda la revelación de Dios se expresa por medio de Cristo y no hay nada revelado que no esté revelado en Cristo y por Cristo. En verdad que la Biblia es la revelación escrita de Dios. Es lo que el hombre, la mujer necesitan y es suficiente para conocer a Dios. Pero Cristo Jesús supera la revelación bíblica porque Él es la revelación absoluta, exhaustiva. Él es el verbo de Dios. Él es el discurso que define, que revela, que expresa la verdad de Dios. Y Cristo es el que va a dar testimonio porque Él es el verbo manifestado en carne. Y el tercer título con el cual Cristo se presenta a esta iglesia es el principio de la creación de Dios. Ahora, si Cristo es el principio de la creación de Dios, quiere decir que la creación fue hecha por Cristo, en Cristo y para Cristo. ¿Saben? Hay quienes se atreven a negar la deidad de Cristo, es decir, de que Cristo sea Dios. Y para ellos citan este versículo diciendo que si Cristo es el principio de la creación, entonces fue la primera criatura de Dios, el primero en ser creado. Creo, por lo tanto, que se hace necesario entender bien el significado bíblico. Quizá el pasaje de Colosenses 1:15 y 16 nos ayude a comprender esto un poco mejor. Miren lo que dice. Él, refiriéndose a Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice que todo fue creado por Él. Y no es que Dios haya creado al Hijo, no. No es que Dios le haya dado vida y luego lo utiliza como instrumento para crear. No, absolutamente no. Lo que está diciendo, y esto se puede constatar leyendo el escrito original, que Cristo es la causa de la creación. El sea hecho de la creación es Cristo mismo. Cuando dice que Él es el principio de la creación, nada tiene que ver esto con el origen, sino con el instrumento vital que permite la ejecución de la creación de Dios. De modo que por esta razón hay una identificación absoluta con el Padre. De ahí que Cristo diga en su ministerio aquí en la tierra, allí en Juan 14:9, el que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. Y este Dios invisible a quien nadie ha visto ni puede ver, como dice Pablo a Timoteo, se manifiesta justamente en el Hijo Jesucristo, que es el principio, es decir, la causa, la razón de toda la creación de Dios. Y después de esta presentación tan contundente, viene el mensaje para la iglesia de la Odisea. Veamos el verso 15. El Señor le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y los lleva a pensar en esa agua que llegaba a las casas desde las aguas termales, esa agua tibia. No eres frío ni eres caliente. Ahora un creyente frío puede ser reavivado, puede ser calentado comunicándole vida. Alguien que está muerto espiritualmente hablando, como en el caso de los no conversos, puede el Espíritu de Dios comunicarle vida y sacarlo de su estado. Por otro lado, alguien ferviente en lo espiritual que actúa bajo el poder de Dios, que actúa al calor del Espíritu Santo, es un creyente ferviente, caliente. Aquellos que menciona Pablo en Romanos 12:11 cuando dice: en lo que requiere diligencia, no sean perezosos, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor siempre. El problema está en aquellos creyentes que no viven bajo la dirección del Espíritu Santo, que no se dejan guiar, que no se dejan controlar por Dios. Conforman iglesias que quizá tienen vida, pero no tienen el calor del Espíritu Santo. Son iglesias tibias, débiles, moribundas. No tienen el calor ni el poder espiritual. Y este es un problema muy serio. Porque miren lo que dice el verso 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El texto griego es muy enfático aquí y es muy ilustrativo. Lo dice de otra manera más dura aún. Dice: como no eres caliente, como no eres frío tampoco, me das náuseas. Estoy a punto de vomitarte de mi boca. La gracia está advirtiendo de que puede producirse un gran problema allí. Podemos llevar la cruz, pero no vivir a la sombra de la cruz. Podemos tener al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no tenernos a nosotros. Y aquí en la Odisea está produciéndose una situación de suma dificultad y de grave riesgo en la iglesia. Es una iglesia tibia porque no está funcionando en el poder del Espíritu Santo. Es una iglesia que ha caído en el orgullo, en la arrogancia, en la vanagloria. Dice el verso 17, tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿Notó usted la arrogancia de esta iglesia? Yo no necesito nada. Yo estoy bien. Yo me he enriquecido. En otras palabras, yo he llegado hasta aquí gracias a mi organización, gracias a mi planificación. Yo no necesito de nada. Pero dice el Señor que una iglesia que se considera a sí mismo rica, en realidad es una iglesia mendiga. Quiere decir que la verdadera situación de esta iglesia no es la que ella decía, porque se consideraba a sí misma rica. Lo que revela la realidad de la iglesia es lo que el Señor dice de ella. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Se fijan? Es la misma palabra que utiliza Pablo en Romanos 7:24 cuando dice: miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La dicha perfecta se alcanza cuando se vive en dependencia de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, aquellos que saben que no pueden alcanzar nada por su cuenta, pero dependen totalmente de Dios. Cuando alguien depende de Dios, cuando alguien vive en dependencia de la omnipotencia de Dios,
el tal es un victorioso. Mientras tanto, el que quiere hacer la obra de Dios en la potencia del hombre es un desventurado, no es un bienaventurado. Eres un desventurado y eres un miserable, le dice el Señor. Aquellos que decían, yo no tengo necesidad de nada, Dios les llama de miserables. Miserables porque no tienen nada de Dios. Todo lo que tienen es su propia fuerza, nada más. Y además de desventurado y miserable, el Señor añade algo más. Los llama pobre. Fíjese el contraste. Ellos dicen, nosotros nos hemos enriquecido. Nosotros no tenemos ninguna necesidad, pero delante de Dios eran pobres. Y hay todavía más. El Señor les dice, eres ciego. Ellos pensaban que tenían una excelente visión espiritual, pero estaban espiritualmente ciegos porque la luz verdadera, que es la luz de Dios en Cristo Jesús, no resplandecía por el Espíritu en el corazón de estos creyentes. No tenían visión para distinguir la situación en que se encontraban. Note qué dice el Señor. Le dicen al Señor, no tenemos ninguna necesidad, pero el Señor le dice, ¿no te das cuenta acaso? Eres un desventurado, eres un miserable, un desventurado, un ciego, y además de todo, estás desnudo. Qué terrible, ¿no? La vestidura del creyente tiene que relacionarse con estar vestido de Cristo. Cuando una persona cree en Cristo, es cubierto por Cristo y el mundo ve el testimonio. El mundo tiene que ver a Cristo en la vida de los cristianos. Esta iglesia era una iglesia arrogante. Se consideraban ricos, pero estaban desnudos delante de Dios. Y aquel que detecta esta situación les da un consejo, por pura gracia. Dios le ofrece un consejo. Veamos al verso 18. Por tanto, le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Te aconsejo que de mí compres, le dice el Señor. Te aconsejo. Él no obliga a nadie, Él aconseja. Y usted sabe que un consejo usted lo puede aceptar o rechazar. Pero algo debemos tener claro. Todas las riquezas de las cuales pueda jactarse el ser humano son nada ante las riquezas de Dios. Y esto es un llamamiento para volver a su gracia, porque el Señor en estas palabras está haciendo el eco de lo que dice también el profeta Isaías 55:1 cuando dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. No hay otra dirección, no hay otro recurso que volverse a Jesús. Solo en Cristo está la plenitud de Dios, el poder de Dios y la riqueza de Dios. Dios bendice a los creyentes con la gracia que hay en Cristo desde los lugares celestiales. Y el primer consejo que le da es compra oro, es decir, vuélvete a mí. La acción de comprar implica pagar un precio, implica un esfuerzo personal, no es un regalo en sí, debe haber una renuncia para obtenerlo. Y el oro es figura de la deidad y de alguna manera el Señor está diciendo, vuélvete a aquel que puede satisfacer todas tus necesidades y darte la provisión y darte el poder que necesitas. Otra cosa que le aconseja es compra vestiduras blancas. Eran célebres sus ropas negras en esa región, pero el Señor le dice, tú necesitas vestiduras blancas. Los vestidos del cristiano que no son suyos, sino son una expresión de la gracia de Dios, son blancos. En el Nuevo Testamento, simbólicamente hablando, el cristiano está revestido de Cristo y las vestiduras blancas son las vestiduras que no se han ensuciado con el pecado. Tal vez alguno en la iglesia de la Odisea podría decir, yo no practico el pecado, yo no practico la inmoralidad, yo no voy a lugares incorrectos, soy una persona que estoy en mi casa honestamente viviendo, que voy a la congregación, que canto las alabanzas en el culto, que practico la adoración, la ofrenda, etc. Pero lo que dice Dios es que las vestiduras blancas son aquellas que dependen de las acciones justas de los santos, es decir, las que se realizan en comunión plena con Cristo.
Dios nos ha hecho en Cristo justicia de Dios en Él. La tragedia del pecado en la iglesia es muchas veces la arrogancia de la iglesia, satisfecha de su historia. Llevamos tanto tiempo aquí, satisfecha de su doctrina. Miren, nosotros somos tremendamente ortodoxos, satisfechos de su organización. Nadie está mejor organizado que nosotros. Satisfechos de sus obras. Miren nuestras obras. Ninguna iglesia hace lo que nosotros hacemos. Pero Dios le dice: necesitas volver a mí en confesión. Necesitas vestiduras blancas. Necesitas comprar de mí. Y algo más, dice el Señor: compra colirio para ver. Ya hablamos de la referencia a esa industria, llamaríamos hoy farmacéutica, de la ciudad de la Odisea, en donde se fabricaba un colirio muy bueno, muy útil para los ojos que estaban afectados por el polvo del desierto, por la luz del sol y el calor. Dios dice: compra colirio. ¿Por qué? Porque necesitas discernimiento espiritual para ver conforme al propósito de Dios. Una visión clara mediante la acción del Espíritu Santo. La iluminación del Espíritu es necesaria para ver las cosas profundas de Dios. 1 Corintios 2:10 dice: el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amados, necesitamos una visión renovada, una visión que alcance nuevas alturas, que permita ver el camino trazado por Dios y caminar por Él, que permita cuál es el plan de Dios para el tiempo presente y para ejecutarlo conforme a su voluntad. Una visión que nos permita ver que no somos nosotros, sino Dios en nosotros, que nos permita descansar en las fuerzas de Dios y no en las fuerzas humanas. Una visión que nos haga entender que el creyente alcanza el mayor título posible de honor aquí en la tierra cuando es un siervo de Dios. Y después de este consejo dado por Dios, viene la gran advertencia, verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es una exhortación impactante. Yo reprendo y castigo. Está diciendo: yo no voy a permitir por mucho tiempo esta situación de arrogancia espiritual. Yo voy a venir a ti para reprenderte y castigarte. Que Dios nos libre, estimados. Y ahora pasamos al verso 20. Conocido pasaje que hemos oído muchas veces. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchas veces este texto se ha citado en medio de una predicación evangelística y se ha dicho: la puerta es tu corazón y el que llama es Jesús, a quien tienes que abrir esa puerta. Pero saben, aquí no está hablando a inconversos, está hablando a cristianos. Por tanto, lo que está diciendo es enormemente impactante. Jesús, el Señor de la iglesia, está a la puerta de la iglesia. La iglesia ha colocado al Señor fuera porque cree que tiene poder suficiente para hacer las cosas sin la intervención divina. Está afuera porque no se le hace necesaria las riquezas absolutas de Dios, porque se considera rica en sí misma. Y lo que está haciendo el Señor aquí es un llamamiento a restaurar la comunión con Él. Me permitiré ilustrarlo de la siguiente manera, en el contexto de hoy. Vamos entrando al culto un domingo por la mañana, estamos accediendo al templo donde vamos a tener el culto y resulta que en la puerta está Jesús, pero a Él no le dejamos entrar al culto. Y cada uno que va entrando, Jesús le dice: escúchame, ¿tú me permites entrar en tu vida? No me quieren en la iglesia, pero en tu vida ¿tú me permites entrar? ¿Se da cuenta, hermana, hermano? El rey aguardando en la puerta cual mendigo por amor a nosotros. Y el llamamiento del Señor a la iglesia es muy sencillo. ¿Habrá alguien que me abra la puerta para una restauración espiritual? Aquí tenemos la soberanía y responsabilidad humana juntas. En este versículo el soberano llama y el creyente responde. Y acá el que responde y dice: sí, Señor, tengo que cambiar de orientación. Tengo que cambiar de rutina, tengo que cambiar de rumbo, cambiar de forma. Tiene una promesa personal de parte del Señor que dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere. Qué bendita es la gracia de Dios. No importa cuánto nos hayamos apartado. No importa cuán lejos estemos ahora mismo de los propósitos santos de Dios,
todavía podemos vencer si de verdad vamos a Cristo y compramos lo que Él nos ofrece. No es solo pedir, es necesario comprar, pero podemos hacerlo porque Él ofrece sus dones para que podamos hacerlo. El Señor nos llama a un regreso sin condiciones. Nadie puede cambiar la marcha de una iglesia. Nadie puede cambiar la perspectiva de una vida cristiana. Nadie puede reestructurar la forma concreta conforme a la voluntad de Dios al hombre que ha caído en Dios más que Dios mismo. Y Dios es quien está llamando al creyente hoy para un encuentro personal con Él en arrepentimiento y renovación de fe. Felix Mendelssohn fue un célebre músico alemán del siglo XIX. Se dice que solía visitar las iglesias de la campiña en busca de esos órganos de tubo. Muchas iglesias antiguas tenían este instrumento musical. Entonces él iba con la intención de escuchar su sonido y tocarlo si era dable. Una vez entró en una iglesia y escuchó el sonido del órgano. Subió por la escalera que llevaba donde estaba la consola del órgano. Abrió la puerta despacio y dentro estaba un organista. Un hombre ya mayor al órgano allí, sentado. Mendelssohn escuchó un ratito y de pronto tocó la espalda del organista y le dice: ¿usted me permitiría tocar el órgano un momento, por favor? El organista se volvió a él extrañado y le respondió: el órgano solo puede ser tocado por el organista. Mendelssohn guardó silencio y siguió allí. Al cabo de un tiempo volvió a tocarle el hombro al organista. Disculpe, le dice, ¿me permitiría por favor un momento solamente tocar el órgano? Y el anciano, enfadado por la insistencia, dejó que tocara. Se levantó del banco del órgano y le dijo: solo 2 minutos. Metió todos los registros del órgano para adentro y Mendelssohn, por supuesto, y saca un nuevo registro. Pone los dedos en el teclado y comienza a tocar. Y aquel viejo organista sintió sonar aquel órgano que había tocado durante tantos años como nunca antes. Poco a poco se fue emocionando mientras Mendelssohn seguía con la interpretación de su música. Y de pronto el organista le toca el hombro y le pregunta: ¿quién es usted? Y Mendelssohn, sin dejar de tocarlo, mira y le dice: yo soy Felix Mendelssohn. El anciano se tomó la cabeza y dice: qué necio he sido, estando aquí el gran Mendelssohn, atreverme a tocar el órgano yo. Querido hermano, Dios te está diciendo hoy: ven a mí, restaura tu comunión conmigo. No ofrezcas un culto a mí si yo estoy ausente. Solo cuando pongas tu vida en las manos de Dios, podrás manejar los registros de tu vida y hacer que suenes maravillosamente conforme a la voluntad de Él. Termino con el texto que nos lleva a una profunda responsabilidad personal. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios nos permita responder al llamado de Jesús en esta tarde.